una historia se popular ya antigua de aquí en la comarca y narraba una crava pues que estaba cerrada en una bodega y pues se comeba primero a la zagala grande de la casa, luego se comeba a la zagala chicota. La mare se sofocaba porque diva, me cago en 10 esta crava que se mos ha comido a las dos zagalas. Venía una pareja de guardias civiles, también se la comeba. Aquella mujer sofocada, ya no sabía qué hacer, que se me han comido las zagalas, que se me han comido los guardias, se me los comen a todos. Y después venía un escuadrón del ejército, venía, también se los comeba a todos. Total que al final una formiga chicota, que parece que no valga para nada, pues al final ella va a ser la que va a resolver la situación. Dile a la maestra que has visto pasar las huellas. Y claro, llegaba a la escuela y le iba, he visto las huelletas en el portal. Y la maestra ya le iba, las huellas son las pisadas. Y yo le iba, dile a la maestra que las huellas son las huellas y las pisadas son las patadas. Yo vengo de un lugar en la Puebla Castro que ha estado muy influenciado, aparte que limítrofe con el Somontano, porque ya el último término municipal de la Ribagorza, la Puebla Castro y el Somontano está más castellanizado que por aquí arriba. Y la verdad es que no se emplea guaire. No han habido mucha relación con Chen de fuera, no han habido obras muy importantes que ha provocado mucha migración.